¿Qué tal? Le doy la bienvenida a un gran amigo, el licenciado Benjamín Madariaga, especialista y máster en Derecho Corporativo. Lo que no sabes lo inventas, pero me consta que sabes todo, Benjamín. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro segmento, programa Contrarreloj de la llave maestra. Y vamos a tratar un tema muy polémico que el día 8 de julio se dio a conocer por parte de la sección de Morena del Poder Legislativo de la Ciudad de México con el tema del arrendamiento, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinas, Benjas? ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva de este tema? Mira, yo creo que civilmente hablando es un retroceso en la materia de arrendamiento inmobiliario, porque después de que pasábamos por las rentas congeladas desde el siglo pasado hasta este siglo, que se empezaron a quitar poco a poco, volver a un esquema así es un retroceso en materia civil meramente hablando. Ya si vemos lo que ellos están diciendo, que es un derecho humano, etcétera, etcétera, y todo el choro que se están inventando, pues sería discutible, porque dentro de los propios derechos humanos hay derechos de primera generación, como es el de propiedad. Tú compras un terreno, edificas un edificio y eres el propietario. Ahora lo vas a rentar. Se lo vas a rentar a personas que buscan vivienda, buscan satisfacer un derecho humano de vivienda, pero que no nos corresponde ni a ti ni a mí, sino ese derecho humano debiese estar protegido por el Estado, no por nosotros como particulares. Muy interesante, importante eso. Vamos a decir salud con un whisky. Salud. Salud. Entonces, si entiendo bien, el arrendador, el dueño del inmueble, tiene un derecho humano primario, es decir, primeramente, antes que el derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, lo debería de otorgar el gobierno, o lo debería de garantizar, como la educación. De hecho, todos los derechos humanos los debe de garantizar el Estado. Te hablo de primera generación o ulteriores porque a partir de que se dio en México la reforma constitucional que establece los derechos humanos, o en donde cambian la palabra de que los derechos que otorga esta Constitución por los derechos que reconoce esta Constitución, se dio un giro de los derechos humanos. Pero tenemos en cuenta, o hay que tener en cuenta, que los derechos de primera generación, o que se conocen como de primera generación, son el derecho a la vida, porque si no tenemos vida, pues no va a haber ningún bien jurídicamente tutelado que proteja el derecho. Okay. El derecho a la libertad, porque si no somos libres para transitar, para adquirir, para pensar, para educarnos, para etcétera, etcétera, pues no vamos a tener ni derecho a la educación, ni a vivienda, ni a la salud, ni a ninguna otra cosa. Y el tercer derecho humano de primera generación, desde mi punto de vista, el de propiedad. O sea que si tu pareja no te deja salir a la calle, te está violando un derecho humano. Prácticamente sí. Pues ampárate ya, salud. Luego, síganos platicando. Ahora bien, en mi perspectiva, como te comenté, todos los derechos humanos los debe de tutelar el Estado. En este caso, el derecho de propiedad de cualquier persona lo debe de tutelar para que no llegue alguien y lo desposea o le quite la propiedad o en el número de conflictos que podemos llegar a encontrar. Luego de ahí siguen los derechos humanos de generaciones más recientes, dentro del que encontramos el derecho a una vivienda digna. Ya. Pero, como te lo dice el propio derecho, a una vivienda digna. No a que rentes una vivienda digna, sino a que... O que yo entre particulares yo te deba de garantizar ese derecho, ¿no? Porque a mí no me corresponde, somos jurídicamente iguales. Ajá. Exactamente, él es quien tiene que garantizar el derecho para que ambos podamos acceder a tener una vivienda digna. Entonces, con lo que me estás diciendo, si esta polémica ley que ahorita abondamos un poco más, se termina promulgando en la Gaceta de la Ciudad de México, sería amparable. Efectivamente. Desde mi punto de vista sí, porque estás contraponiendo un derecho humano contra otro. O estás justificando un derecho humano que no te corresponde a ti como particular, brindárselo al tercero. Exactamente, sino que ese derecho humano tiene que ser protegido y tutelado por el Estado. Muy bien. Como los programas los programas que hay para la adquisición de vivienda de interés popular, interés social o medio, que dan todos los estados,
a través del Infonavit, del Fobiste, del ISFAM, del INVI en la Ciudad de México, del ISEMIN no me acuerdo, antes era el AURI en el Estado de México, cambió el nombre y ya es otro, pero el Estado fomenta que los particulares puedan adquirir vivienda. Que sea la labor del Infonavit, como estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Para que te da un crédito, para que accedas a una vivienda digna. Exactamente, que últimamente ese tipo de viviendas dignas pues es muy discutible porque también con lo elevado que se han vuelto los inmuebles en la Ciudad de México y el área metropolitana, pues los constructores lo que hacen es, pues compro un terreno, hago casitas o departamentos de 40 metros y los vendo como si fueran de oro. Sí. O lo haces 50 kilómetros donde no hay medios de transporte a la ciudad, ¿no? Exactamente, y ahí sí podemos ver que se está violando el derecho a una vivienda digna. Okay. Sí, y el Estado podría tutelar y decir, oye, no, ¿por qué lo haces de 40? La vivienda mínima para una familia de 3 personas son 80 metros. Correcto. Ejemplo. Sí. Bueno, ahora pasando. Esta ley lo que pretende es que el derecho del inquilino, como ya lo tratamos, al derecho humano de la vivienda, lo fortalece para no sacarlo de la vivienda en caso de que deje de pagar las rentas, ¿no? Como primera instancia, ¿no? También da la facilidad de solamente un mes de depósito, ¿es correcto? En lugar de los que se acostumbraban de 2 meses. Pero es que eso es más que nada práctica. Pero la ley sí lo está incluyendo porque he escuchado en las noticias que te dicen que también bajará, que por ley será un mes de depósito y ya no 2 como en la práctica. Es que en las noticias escuchamos de muchas cosas. Jurídicamente se acostumbra igual que sea un mes de depósito y el mes de renta corriente. Ahora, por ejemplo, estabas hablando o comentaste de los inquilinos. Es que se me fue la idea ahorita porque me interrumpiste, pero ¿qué mencionaste de los inquilinos? Que esta ley parece que al inquilino, bueno, le está dando el derecho a la vivienda, a una protección por derecho humano. Ajá. Y que dentro de estos derechos está el que solamente se le puede exigir un mes de depósito. Correcto. Ya recordé a dónde iba. Por ejemplo, dentro de la justificación de esta ley, ellos están diciendo que hay desalojos ilegales en estas épocas de pandemia. Pues desalojos ilegales efectivamente sí hay, porque los juzgados están cerrados y no te pueden desalojar. Bueno, paréntesis, ¿no? Porque también, bueno, no te voy a interrumpir para que se te olvide, eso ya es porque estás en el amigo. Pero bueno, también están dándole la publicidad de que es por el COVID, ¿no? Efectivamente, Okay. Que es un apoyo en el COVID en donde van a tener o van a poder negociar con el arrendador que tengan 3 años y que puedan, en caso de que haya una pandemia como esta, reducir la renta, y etcétera. Pero yo creo que lo que se les olvida a nuestros amigos legisladores es que por ahí del año... No, son tus amigos, no son mis amigos. Es que por ahí del año 2012, 2014, no recuerdo bien cuál de los dos fue, hubo una reforma al Código Civil de la Ciudad de México en donde se estableció lo que jurídicamente conocemos como la teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión habla o establece que... ¿Qué es imprevisión? A ver, ayúdanos para la gente que nos está viendo. Si tú celebras un contrato por un tiempo determinado en el cual ya sea de tracto sucesivo o en el que tengas que hacer un pago de algún tipo de mensualidad o algo por el estilo, y llega una pandemia o una guerra o una crisis lo suficientemente dañina para las personas, pueden sentarse las personas y decir, oye, yo te pagaba 100 pesos, pero perdí mi trabajo y te puedo pagar 30. ¿Podemos negociarlo así o cómo le podemos hacer? Eso se refiere a que ese contrato va a estar protegido para el caso de un imprevisto. Que ya estaba entonces, por lo que nos dices, contemplado por el Código Civil. El Código Civil para la Ciudad de México. Okay. No así en alguna otra entidad, porque desconozco, no me sé los 32 códigos civiles, pero el de la Ciudad de México por lo menos tiene la teoría de la imprevisión. ¿No se volvió siempre federal? No, porque inclusive podemos ver esta diferencia. En el Código Civil Federal no existe la teoría de la imprevisión como tal, y en el local sí. Inclusive si vamos más allá, arrendamientos mercantiles no podrían sujetarse a esa teoría de la imprevisión, porque la materia mercantil sí es civil, pero se suple por la materia civil federal. Okay. Y la civil federal no contempla esta teoría de la imprevisión.
Perfecto. Luego también el otro punto en relación a los inquilinos, que ya me voy aquí un poquito al tema que yo estoy, y que platicamos hace un momento, amigo, del tema de lo que es la parte fiscal, ¿no? Yo me voy con el antecedente comentando de que efectivamente nos dice esta administración del presidente Obrador que no habrá aumento de impuestos, pero parece que están la caja armándola para que quede cuadradita, ¿no? Porque también te dicen ahora que a falta de contrato, tú no tienes una capacidad para demandar al inquilino. ¿Es correcto? ¿O esta apreciación de esta propuesta que se está solicitando? Mira, sí lo puedes demandar, pero eso se presta a muchos fraudes legales. O a la desocupación, que dice, lo demandas, estoy de acuerdo. Pero la desocupación procedería, bajo estos lineamientos el juez ya tendría un fallo de decir no puedes ocupar por la falta de contrato. No, actualmente sí se puede porque hay contratos de arrendamiento, digamos que de forma oral, en donde yo te permitía a mi amigo, mi primo, a algún conocido que ocupara un departamento por un cierto tiempo. Que como no tenemos confianza, pues no firmamos nada, nada más cada mes me das mi renta, yo te permito seguir viviendo ahí. Si algún día me dejas de pagar, sí te puedo demandar para que desalojes, pero tengo que hacer actos previos. ¿Por qué? Porque no tengo mi documento base en el cual está estipulado que me estás pagando tanto de renta por tanto tiempo de tal inmueble. Pero esa es la forma en que hoy procede legalmente esto. Sí, exactamente. Si se promulga esta ley, dicen que a la falta de contrato no procederá a la desocupación. Yo considero que esa norma también sería violatoria al debido proceso y al derecho humano de propiedad. ¿Por qué? Porque aparte, dentro del Código Civil nos establece que los contratos se forman por el mero consentimiento de las partes, salvo aquellos en los que la ley pida el revestimiento de una forma específica. Y también nos habla que aquel perjudicado por la falta de un título legal, que en este caso sería el contrato, puede pedirle al juez que se formalice. Entonces, no es que no te vaya a poder desalojar, sino que me voy a tardar un poquito más porque primero voy a tener que ir con el juez y decirle, oye, celebré un contrato privado, un contrato de arrendamiento de forma oral con mi amigo fulanito de tal, y no tengo mi contrato y no puedo desahuciarlo, es el término para desalojarlo, en términos de ley por este pequeño recoveco legal. Te vengo a demandar que me lo formalice. Obviamente tú no vas a contestar la demanda, te vas a hacer como el tío Lolo, y hasta que llegue el juez y le digo, oye juez, ya lo demandamos porque quiero mi título para poderlo sacar. Sí. No acudió, firma tú en rebeldía el contrato de arrendamiento. El juez lo va a firmar en tu rebeldía. Entonces ahora sí, ya con mi contrato de arrendamiento voy a ir con el otro juez de arrendamiento inmobiliario, o así se conocía antes, desahúciame a mi amigo porque no me ha pagado la renta en tanto tiempo, o porque el inmueble ya lo está deshaciendo, o porque ya ni puertas tiene. Okay. Ajá, es nada más... Se va a alargar el tiempo del juicio. Exactamente, y si ves que ahorita y no me va a pagar la renta. No te lo va a pagar, nada más vas a hacer más corajes, vas a gastar más dinero y te vas a tardar más tiempo. Y acentúo lo que dijiste, esto también es violatorio de garantías individuales. De derechos humanos, porque las garantías individuales ya quedan del pasado. De derechos humanos, ¿no? Y también aquí la parte de esto del contrato. Ya en la actualidad se utilizaba mucho que para que te aceptaran la demanda, el juez te decía que si estabas dado de alta como arrendamiento para efectos del SAT, para efectos del pago de impuestos, que esto se vuelve también algo coyuntural porque si ya amarro, o sea, ya no va a ser solamente te doy mi alta en Hacienda como arrendador, sino te enseño mi contrato de cuánto estoy pagando de renta. Y si pasa lo que usualmente se estila en la práctica, de que yo te rento en 40,000 pesos, pero hacemos un contrato por 4,000, ¿qué podría pasar? Pues ahí de entrada es un fraude de la ley, porque estamos haciendo una simulación de un acto que no existe o no existe como está planteado en el documento. Yo te podría demandar
pero cuando yo te demande solo te voy a poder cobrar lo que está en el contrato. Los 4,000 Los pesos. 4,000 pesos, no más ni menos. Y es más, tú puedes llegar y decir, mira, te debo un año de rentas, 4,000 por 12 son 48, aquí están hasta 50. Y ahora ya te Y la me volteé quedo yo, más ¿no? tiempo. Porque ya un juez validó que la renta es de 4,000. Y Exactamente. no me vas a poder cobrar lo demás. Exactamente. Cuidado, mucho cuidado con ese tema. También en el caso ahorita de lo que decías de los inquilinos, que te dejen, están pidiendo la ley que esta propuesta, porque hay que dejarlo claro, es una propuesta que el 8 de julio se subió a discusión. También está mencionando de que los contratos deberán de firmarse por 3 años, como un plazo mínimo, ¿no? Entonces, si sumamos que yo te firmé por 4,000 pesos, pues ahora vas a ocupar mi inmueble por 3 años a razón de 4,000, tal vez indexado a la inflación, pero no voy a tener un medio legal de cobrarte los otros 36,000 pesos. No, y sería totalmente correcto en virtud de que quisiste... Jurídicamente sería... En virtud de que quisiste verle la cara al fisco, digámoslo así, para evitar el pago de tu IVA, de tus 40,000 pesos y nada más pagar sobre 4. Oye, pues está este tema muy interesante y mi teoría es que esto sigue como apretando de manera indirecta el marco fiscal, sin que nos demos mucha cuenta, pero el arrendatario que no rente lo que debe de ser, aunque firme contrato, pierde posiblemente un derecho si el que le renta se pone abusado. Y por el otro lado, si no firma contrato, se llevará un plazo más largo para poder firmar un contrato o poderlo desalojar del inmueble y también perderá dinero. Exactamente. Entonces, como que la lección que esto nos puede dejar es que firma tu contrato por lo que lo estás rentando, expide tus recibos de arrendamiento timbrados con todas las formalidades que pide el SAT. Y entonces sí, busca un abogado que te ayude y te ayude a salvarte rápidamente de un abuso de un inquilino, ¿no? Exactamente. Y así nos damos cuenta de que el tema de la pandemia es un mero pretexto. Porque si fuera el tema de la pandemia, estarían más preocupados por dar algún tipo de estímulo hacia el inquilino o hacia el arrendador. Sí, porque el arrendador vive de ahí también, o sea, y su derecho humano, ¿dónde está, no? Exactamente. Entonces sería más fácil darle algún tipo de estímulo a alguno de los dos. Si quieres, como dice el señor presidente, no a través de un órgano o de un tercero, sino directamente. Oye, para evitar la corrupción. Efectivamente. ¿A quién le estás rentando? Ah, pues le estoy rentando a Joana. Ah, pues yo vengo y en nombre de Iván le pago a Joana. Ya está pagada la renta. Sí, claro. Sí, o a lo mejor como dices, no te vamos a pagar al 100% la renta, pero tú también como dueño de un departamento que estás rentando porque eres una persona, vamos a poner en un extremo, ya jubilado, retirado y que vives de tu renta, pues te sigo ayudando con algo de lanita, ¿no? Exactamente. Pero esas cosas no existen en este país, esos son para los países ricachones, como dirían por ahí, ¿no? Exactamente. Yo sí pienso que esto debe apretar más el marco fiscal hacia una legalidad, vamos a llamarla así. ¿Tú qué patas le ves a esta propuesta? ¿Pasa? ¿No pasa? Y si dices que pasa, ¿se extenderá a toda la República? Yo creo que no pasa porque si de por sí es complicado el ámbito recaudatorio local, por cómo se está viviendo toda la pandemia, que no hay ventas de inmuebles, ni créditos, ni se está moviendo tanto la economía, sería nada más darle otro clavo más al ataúd de los contribuyentes y de cualquier persona que quiera tener un ingreso lícito. Entonces yo creo que no pasaría, porque inclusive eso implicaría que si, por ejemplo, yo pensaba comprar una casita para remodelarle y rentar unos cuartitos aquí en la Ciudad de México, pues mejor me cruzo del otro lado en Naucalpan, en Tlane, en Ecatepec, en esa, en donde no está esta disposición y en donde me van a respetar mi derecho humano de propiedad, construyo allá y allá lo rento. Si aquí iba a rentar en 10, pues allá rento en 5, pero pues más seguro para garantizo mi patrimonio, ¿no? No lo pongo en riesgo, ¿no? Exactamente. No le ves que exista de verdad, si esto pasa, que se extienda a los 32 estados. No le veo forma. Porque como te digo, los demás estados van a aprovechar la huida de la Ciudad de México. ¿Y esta pasa o no pasa? Yo considero que no. Y esperemos que no, porque si pasa... Si pasa, ¿cuándo crees que la veamos ya activa? A partir del año que entra. Perfecto. Pues bueno, me encantó tenerte aquí, amigo, para este programa de Contrarreloj, hablando de este tema que ha causado mucho furor en
en las redes sociales, en los noticieros, hablando sobre este nuevo esquema de arrendamiento. Muchas gracias por asistir. Hay que terminarnos el whisky porque esto sí va en contra de cualquier pecado que podamos no cometer. Entonces hay que terminárnoslo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y estamos con ustedes con otro tema en poco tiempo. Muchas gracias. Gracias, amigo, y hasta pronto nuevamente para tenerte aquí. Salud.